La mano de Willa Porter temblaba mientras el brillo metálico del revólver se le clavaba en la sien. El aliento se le quedó atrapado en la garganta como un pajarito asustado. A sus 19 años, su primer beso había sido arrancado a la fuerza por un forajido desesperado. Los labios de aquel hombre, ásperos y sin una pizca de cariño, aplastaron los suyos mientras el asalto a la diligencia se desataba en medio del polvo del territorio de Arizona, año 1883. «Por favor», murmuró ella, con las lágrimas dejando surcos limpios en sus mejillas manchadas de tierra. «Toma el dinero, pero déjanos en paz». El bandido, con ojos desorbitados y una barba rala que apenas le cubría el rostro, soltó una carcajada seca bajo el sol de la tarde. Ya se había quedado con el reloj de su padre y con el relicario de su madre, los únicos recuerdos de la vida que habían dejado atrás en Boston. Pero parecía querer algo más que las pertenencias de The Coach Riders. «¿Y tú qué? ¿No eres una cosita bien bonita?», gruñó, apretándole el brazo para atraerla hacia otro beso robado. El estallido de un disparo cortó el aire como un trueno. El bandido retrocedió con los ojos muy abiertos antes de desplomarse en la tierra. Willa soltó un jadeo y retrocedió hasta chocar contra la rueda de la diligencia. «¿Todos bien por ahí?». La voz profunda resonó desde la cresta del camino. Willa alzó la vista y vio a un jinete con el rifle aún levantado, el rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha. Descendió la pendiente con una soltura tranquila, observando todo con ojos atentos, buscando peligro entre cada sombra. Al acercarse, Willa notó que era más joven de lo que había imaginado, quizá unos 25, piel tostada por el sol y ojos grises como una tormenta de verano. Su abrigo estaba cubierto de polvo del camino, y la estrella brillante en su chaleco resplandeció al sol. Colt Wilcox, ayudante del marshal, se presentó mientras desmontaba con un solo movimiento fluido. Escuché el alboroto mientras patrullaba. «Parece que llegué justo a tiempo, ¿no?». Abram Porter, el padre de Willa, dio un paso adelante y le ofreció la mano. «Abram Porter, mi esposa Laura y mi hija Willa estamos muy agradecidos, Deputy». Colt asintió, aunque sus ojos se detuvieron un segundo más de lo adecuado en el rostro de la muchacha. Algo en su mirada hizo que el corazón de Willa tropezara, y rápidamente desvió la vista. «¿Hacia dónde se dirigen?», preguntó él mientras ayudaba a Vern Tate, el conductor, a calmar los caballos todavía nerviosos por los disparos. «A Silverdale», respondió Abram. «Seré el nuevo maestro de escuela». Colt sonrió entonces, una sonrisa franca que suavizó su rostro endurecido por el desierto. «¿Ah, sí? Hace casi 6 meses que el pueblo espera a un maestro. Les queda solo 1 hora de camino». Vern carraspeó, impaciente. «Si ya terminaron con los saludos, mejor nos movemos antes de que aparezcan los amigos de ese tipo». Señaló el cuerpo sin vida de Jeb Reeves. Colt asintió. «Los acompañaré cabalgando al lado, para que lleguen seguros». Mientras todos se preparaban para seguir, Willa observó a Colt subirse al caballo. Había algo en él. Una calma firme. Una seguridad que la inquietó y la tranquilizó a la vez. Él notó su mirada y levantó un poco el sombrero. Willa apartó los ojos al instante, sintiendo el calor subirle a las mejillas. «Señorita Porter», dijo él suavemente, acercándose a la ventanilla de la diligencia. «¿Primera vez en estas tierras?». Ella asintió. «Sí. Venimos desde Boston. Papá dice que el oeste ofrece oportunidades a quienes trabajan duro». Su papá no se equivoca. Cuando Colt sonrió, las arruguitas junto a sus ojos se hicieron más visibles. «Pero es un mundo muy distinto al que está acostumbrada». «Empiezo a notarlo», admitió Willa, tocándose los labios sin querer, recordando el beso forzado. La expresión de Colt se endureció. «¿Ese hombre la lastimó, señorita?». Willa vaciló. «No físicamente, pero…». «Le hizo pasar un mal rato», afirmó él. «Tomó libertades», susurró Willa, ardiéndole la vergüenza. Colt apretó la mandíbula.
Lamento que haya vivido algo así, señorita Porter. Ninguna mujer debería pasar por eso, y menos en su primer... Se interrumpió, dándose cuenta de lo que había insinuado. ¿Cómo lo supo? Por la forma en que miró, como si alguien le hubiera quitado algo valioso, respondió él con una sonrisa suave. La diligencia se sacudió al iniciar la marcha, cortando la conversación mientras Colt avanzaba para guiar el convoy. Willa lo observó cabalgar al frente, su espalda recta, los hombros firmes recortados contra el paisaje rojizo del desierto. Una hora después, como había prometido, Silverdale apareció ante sus ojos. Una calle principal con edificios de madera, un pequeño campanario y casas dispersas como semillas en la tierra. Tras una jornada tan dura, a Willa le pareció un refugio. Cuando The Silverdale Folks se reunieron frente al hotel, Abram bajó primero, luego ayudó a Laura y finalmente a Willa. Un hombre corpulento con un bigote magnífico se acercó, tendiéndole la mano. Silas Hawkins, alcalde de este pueblo. Los esperábamos. Espero que el viaje no haya sido demasiado complicado. Antes de que Abram pudiera responder, Colt intervino. Fueron atacados por el muchacho Reeves hace una hora. Pasé por allí y resolví el asunto. El rostro del alcalde se oscureció. Maldita banda de los Reeves. Andan causando líos por todo el territorio. Espero que le hayas dado su merecido. Ya no molestará a nadie más, respondió Colt Wilcox con voz serena. El alcalde Silas Hawkins asintió satisfecho antes de girarse hacia los Porter. Pues bien, ya están a salvo. Les explicó que su nueva casa estaba lista, pequeña, pero firme, a un paso de la escuelita. Mientras Silas seguía charlando con Abram y Laura sobre los últimos detalles, Willa sintió de nuevo la mirada del deputy sobre ella. Cuando se atrevió a mirarlo, descubrió que no la observaba con lástima, como ella temía, sino con una especie de respeto silencioso. «Señorita Porter», dijo Colt, acercándose cuando los demás estaban distraídos. «Quiero que sepa que no toda la gente de por aquí es como ese bandido. La mayoría en Silverdale son buenas personas». «Gracias, deputy», respondió Willa con gratitud sincera, «por tranquilizarme y por habernos salvado». Colt negó con un leve gesto. «Solo hice mi deber». Luego vaciló, escogiendo sus palabras. «Espero que lo que pasó hoy no le haga pensar mal del oeste. Intento no juzgar una tierra entera por culpa de un solo hombre», dijo ella, aunque por dentro seguía temblando. La sonrisa de Colt volvió, cálida. «Me alegra escucharlo». Después añadió, «Pues bienvenida a Silverdale, señorita Porter. En un pueblo tan pequeño, seguro nos veremos más seguido». Se llevó el sombrero al pecho y se alejó. Willa sintió, contra toda lógica, que deseaba que esas palabras fueran ciertas. La familia Porter se instaló rápido en su nuevo hogar. Era modesto comparado con su casa de Boston, 4 habitaciones, muebles sencillos, pero limpio y resistente. Muy cerca estaba la escuela que Abram dirigiría, un edificio de una sola aula con bancos de madera y una pizarra gastada. El alcalde había dicho la verdad. Cuando los ranchos y granjas de los alrededores se enteraran de la llegada del maestro, las clases comenzarían en una semana. Mientras tanto, los Porter dedicaron sus días a ordenar la casa y conocer a The Silverdale Folks. El pueblo era pequeño, unas 400 almas, pero con ganas de crecer. Había una tienda general, un banco, el hotel, 2 cantinas, una decente y otra algo más ruidosa, la consulta de Doc Mercer, y varios comercios más a lo largo de la calle principal. El pueblo tenía un Marshall Briggs, un hombre mayor que pasaba gran parte del día cabeceando en su silla frente a la oficina, y 2 ayudantes. Uno de ellos era Colt Wilcox. Willa se cruzó con Colt muchas veces los primeros días, aunque apenas hablaban. Él se limitaba a levantar el sombrero al verla pasar o a asentir cuando coincidían en la tienda general. Aún así, cada encuentro dejaba en Willa un aleteo extraño en el pecho que intentaba ignorar. En el 4.º día, Willa volvía con una cesta de provisiones cuando oyó el trote rápido de un caballo acercándose por detrás.
Se apartó de la calle polvorienta pensando que un jinete pasaría de largo, pero el caballo aminoró junto a ella. «Señorita Porter», saludó Colt tocando el ala del sombrero. «Permítame ayudarle con eso». Antes de que protestara, él ya había desmontado y tomado la pesada cesta entre sus manos. «No es necesario, deputy», dijo ella, aunque aliviada de soltar el peso. «No es molestia», insistió él, caminando a su lado y llevando el caballo por las riendas. «Y por favor, llámame Colt. Decir deputy suena demasiado formal, sobre todo cuando no estoy trabajando». «Muy bien, Colt», respondió ella, sintiendo que el nombre en su boca era casi un secreto. «Entonces usted debe llamarme Willa», añadió él con una sonrisa leve. «Willa, bonito nombre. Le queda bien». El rubor le subió al rostro. «Gracias. ¿Lleva mucho viviendo en Silverdale?» «Unos 3 años», explicó Colt. «Vine de Missouri después de la guerra. Mi padre peleó por la Unión, pero no volvió. Y mi madre falleció poco después. Así que no tenía mucho que me retuviera allá». «Lo siento mucho», murmuró Willa. Colt se encogió de hombros, aunque en sus ojos se notaba una tristeza antigua. «Fue hace tiempo. ¿Y usted?» «Imagino que dejar Boston no fue sencillo». «No tanto como esperaba», admitió ella. «Tenía pocos amigos, y cuando mamá enfermó el año pasado, ya no pudimos mantener la vida de antes. Papá llevaba meses escribiéndose con el alcalde Hawkins sobre el puesto de maestro. Cuando mamá mejoró lo suficiente, decidimos empezar de nuevo». Cuando llegaron a la casa, Colt dejó la cesta en el porche. Hubo un momento incómodo, como si ninguno quisiera despedirse. «¿Willa?», dijo él por fin, con un tono más suave. «Quería preguntarle si me permitiría acompañarla al baile social este sábado. Se hace cada mes en el salón de la iglesia. Hay música, comida, baile». El corazón de Willa dio un brinco. «Me encantaría». El rostro de Colt se iluminó. «¿De veras? Excelente noticia. Pasaré por usted a las 6, si le parece». «A las 6 está bien», respondió ella, incapaz de ocultar su sonrisa. Colt volvió a levantar el sombrero y montó de nuevo antes de alejarse hacia el pueblo. Willa lo siguió con la mirada, sintiendo un torbellino de ilusión y nervios. Nunca había sido pretendida por nadie. La enfermedad de su madre había consumido los últimos 2 años de su vida. Y luego estaba aquel beso robado por el forajido. Un recuerdo que aún le helaba la piel. La forma en que él le había arrebatado algo que debía entregarse solo con afecto y libertad. Willa se llevó los dedos a los labios sin darse cuenta, preguntándose si algún día podría pensar en un beso sin que aquel instante de terror regresara como una sombra. Los días previos al baile pasaron rápido. Ayudó a Abram a preparar las primeras lecciones para sus futuros alumnos y acompañó a Laura mientras acomodaban la casa para que empezara a sentirse como un verdadero hogar. Cuando llegó el sábado, estaba dividida entre la ilusión y los nervios. Eligió su vestido más bonito, uno de algodón azul claro, discreto pero elegante, con un encaje sencillo en el cuello. No era tan refinado como lo que usaban las damas de Boston, pero era lo más práctico para la vida en la frontera. Su madre le ayudó a recoger su cabello castaño, dejando algunos rizos suaves enmarcando su rostro. «Estás preciosa, hija», dijo Laura Porter, mirándola con orgullo. «Colt Wilcox parece un buen muchacho». «Lo es, mamá», respondió Willa alisando la falda con manos temblorosas. «Has sido muy atento. Solo cuida tu corazón, cariño», advirtió Laura con dulzura. «El oeste forma hombres distintos a los que conocíamos, más firmes, pero menos sujetos a ciertos modales». Antes de que Willa respondiera, unos golpecitos sonaron en la puerta. Abram fue a abrir, y segundos después, Colt Wilcox apareció en la sala. Llevaba pantalones limpios, una camisa bien planchada, y su estrella de deputy relucía en el chaleco. El cabello oscuro, cuidadosamente peinado. Sostenía el sombrero entre las manos. «¿Señorita Porter?» Sus ojos se agrandaron ligeramente al verla. «Está hermosa»,
Willa sintió que la sangre le subía al rostro. Gracias. Y usted también luce muy elegante. Tras asegurar a sus padres que regresarían antes de las 10, Colt ofreció su brazo y ambos se encaminaron al salón de la iglesia. La tarde estaba agradable, con una brisa suave que calmaba el calor del día. Debo advertirte, comentó Colt mientras caminaban, que probablemente seas el centro de atención esta noche. No llegan personas nuevas muy seguido, y menos señoritas bonitas del este. No me entusiasma ser el centro de nada, admitió Willa. Colt soltó una risa leve. Ya me había dado cuenta. Prefieres observar desde las sombras que ponerte enfrente. Ella lo miró sorprendida. ¿Qué observador eres? Es parte del trabajo de un buen lawman, dijo guiñándole un ojo. Y te he estado observando mucho. Sobre ti, Willa Porter. El salón de la iglesia estaba lleno cuando llegaron. Faroles colgaban del techo, iluminando a The Silverdale Folks con una calidez hogareña. En una esquina tocaba un pequeño conjunto y, en una pared, mesas repletas de comida y bebida. Los niños corrían entre los adultos, inventando juegos mientras los mayores conversaban. Tal como Colt había predicho, la entrada de Willa llamó la atención. Varias mujeres se acercaron enseguida a saludarla y darle la bienvenida. Colt permaneció a su lado, presentándola a cada uno y guiándola suavemente entre la multitud, con una mano ligera en la espalda. Cuando por fin lograron un momento de respiro, él le ofreció un vaso de ponche. No será tan lujoso como los bailes de Boston, comentó con una sonrisa, mirando el salón sencillo. Tal vez no, respondió Willa, pero aquí siento un cariño que en Boston faltaba muchas veces. Los ojos de Colt se suavizaron. Me sorprendes, Willa. Muchas mujeres del este que vienen para acá no ven la hora de volver a la civilización, como dicen. Yo no soy como la mayoría, respondió ella con una sonrisa tranquila. ¿Qué es la civilización sino gente cuidándose mutuamente? Eso he visto más aquí en una semana que en años allá. La banda inició una melodía animada y varias parejas ocuparon el centro del salón para bailar. Colt dejó su vaso y extendió la mano. ¿Me concederías esta pieza?, preguntó con un leve tono de nervios. Willa colocó su mano en la suya. Claro que sí. Colt la condujo al improvisado espacio de baile, apoyando una mano en su cintura y sosteniendo la otra con firmeza respetuosa. Bailaba sorprendentemente bien, guiándola con seguridad. ¿De dónde aprendió a bailar un deputy de Missouri?, preguntó Willa mientras giraban. Colt soltó una carcajada. Mi mamá insistió. Decía que un hombre que supiera bailar nunca estaría solo. Yo pensé que eran tonterías, pero ahora le agradezco cada lección. Bailaron 3 canciones antes de descansar. Colt buscó algo de comida para ambos y se sentaron en un rincón menos ruidoso. Mientras conversaban, Willa se descubrió cada vez más intrigada por él. Era atento, inteligente, con un humor seco que la hacía reír más de lo que había reído en mucho tiempo. La noche pasó demasiado rápido. Faltaba un cuarto para las 10 cuando Colt, con cierto pesar, sugirió que volvieran a casa. Caminaron despacio, ninguno deseoso de que la noche terminara. Ha sido una velada maravillosa, dijo Willa mientras se acercaban a su casa. Gracias por invitarme. El gusto ha sido mío, respondió Colt, con esa serenidad que empezaba a resultarle familiar. Quizá podríamos repetirlo algún día. Willa asintió, sintiendo cómo el pulso se le aceleraba. Me encantaría. Al llegar al porche, Colt se detuvo en el escalón inferior sin soltarle la mano. Bajo la luz plateada de la luna, los ojos de él brillaron con una intensidad que hizo que el aliento de Willa se quedara atrapado en su pecho. Willa, dijo en voz baja. No llevamos mucho tiempo conociéndonos, pero siento algo contigo. Algo que no logro explicar. Yo también, confesó ella, sorprendida de su propia osadía. Colt dio un paso más, aunque se mantuvo a una distancia respetuosa. Aquel día en la diligencia, lo que ese forajido te hizo. He querido hablar de ello, pero no encontraba las palabras.
El cuerpo de Willa se tensó ligeramente al recordarlo. No es un recuerdo en el que quiera pensar. Lo entiendo, dijo él de inmediato. Pero quiero que sepas algo. Un beso. Un beso de verdad. No se arranca por miedo ni por fuerza. Es algo que se entrega, algo que se comparte entre dos personas que se importan. El corazón de Willa latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Yo no sabría. Ese fue mi primero, mi único. El gesto de Colt se suavizó con una comprensión profunda. Tu primer beso fue en medio del miedo, murmuró. Si me lo permites, Willa. Me gustaría enseñarte cómo se siente un beso verdadero. Todo a su alrededor pareció detenerse. Pensó en el terror que había sentido con Jeb Reeves, en aquella invasión violenta. Y luego pensó en la calma que siempre encontraba junto a Colt, en la manera en que su presencia la hacía sentir protegida. Poco a poco, asintió. Colt subió el primer escalón del porche, quedando a su altura. Con infinita delicadeza, levantó la mano y posó los dedos en su mejilla, acariciando su piel con el pulgar. Sus ojos buscaron los de ella, pidiendo permiso por última vez. Willa inclinó apenas la cabeza en respuesta. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el cielo nocturno hubiera caído en su pecho, encendiendo chispas por todas partes. El beso fue suave pero seguro, cálido, respetuoso. Duró solo un instante, pero cuando él se apartó, Willa sintió que algo en ella había cambiado para siempre. Eso, susurró Colt, apoyando la frente contra la de ella. Eso es lo que debe ser un beso. Creo, dijo ella respirando con dificultad, que quizá necesite otra lección para comprenderlo del todo. La sonrisa que él le regaló iluminó la noche antes de inclinarse nuevamente y darle un segundo beso, uno lleno de promesas y posibilidades. Las semanas siguientes fueron de las más felices en la joven vida de Willa. Colt la visitaba con frecuencia, la acompañaba a caminar por el arroyo detrás del pueblo, la escoltaba a la iglesia los domingos, y a veces compartía la cena con los Porter. Abram comenzó las clases en la escuela, y muy pronto los rancheros y granjeros lo respetaban tanto como los niños. La salud de Laura mejoraba día tras día en el clima seco del oeste, y ya participaba en el pequeño círculo literario del pueblo. Willa, por su parte, encontró un propósito ayudando una vez por semana al médico, Doc Mercer. Su madre le había enseñado nociones de enfermería durante su enfermedad, y aquel conocimiento era valioso en un pueblo donde la ayuda médica era escasa. Una tarde cálida de septiembre, Willa estaba ordenando suministros en la consulta cuando la puerta se abrió de golpe. Colt entró con el ceño fruncido, sosteniendo a un muchacho cuyo costado estaba empapado de sangre. «Accidente de monta», explicó con urgencia mientras lo ayudaba a recostarse. Nate Carter salió volando y cayó sobre un poste roto. ¿Está Doc por aquí? «Está en el rancho de los Morrison», respondió Willa sin dudar, ya moviéndose para reunir vendas y desinfectante. «El pequeño tiene fiebre, no volverá hasta la noche». El gesto de Colt se endureció. No puede esperar tanto. Willa examinó la herida, un corte profundo, sangrante, pero sin alcanzarle órganos vitales. «Puedo ayudarlo», dijo, con más determinación que seguridad. «Mi madre me enseñó a limpiar y coser heridas». El joven, casi aún un niño, la miró con miedo. «¿Estás segura, señorita? No quiero morirme aquí». «No vas a morirte, Nate», aseguró Willa arremangándose. «Pero esto va a doler. Colt, hay whisky en ese armario. Dale un buen trago». Colt obedeció, animando al muchacho a beber mientras Willa preparaba sus materiales. Con manos firmes, limpió la herida, aplicó desinfectante y comenzó a suturar la carne desgarrada. El joven apretó los dientes, soltó algún quejido, pero se mantuvo quieto. «Lo haces bien, Nate», murmuró ella. «Solo un par de puntos más». Cuando terminó, vendó la zona cuidadosamente y le explicó cómo mantener la herida limpia. Colt lo ayudó a incorporarse y se comprometió a llevarlo de regreso a su casa. «Regresaré pronto»,
dijo él a Willa, sus ojos llenos de orgullo y admiración. Cumplió su palabra. Volvió dentro de la hora, encontrando a Willa limpiando la consulta. Se quedó un instante observándola antes de hablar. Lo que hiciste fue impresionante, dijo. No muchas mujeres soportan algo así, y menos aún lo hacen tan bien. Willa se encogió de hombros, aunque el halago la alegró. Mamá creía que una mujer debía saber hacer de todo en la casa, incluso tratar heridas. Nos salvó muchas veces durante su enfermedad. Colt dio unos pasos dentro del consultorio, acortando la distancia entre ellos. Sigues sorprendiéndome, Willa Porter. Cada vez que pienso que ya te entiendo, aparece otra parte de ti que no esperaba. ¿Y eso es bueno?, preguntó ella, dejando el paño que usaba para limpiar. Lo mejor, respondió él, tomando sus manos entre las suyas. Nunca he conocido a alguien como tú. Tan valiente, tan generosa. Su voz se quebró, incapaz de encontrar más palabras. En lugar de hablar, la atrajo lentamente y presionó sus labios sobre los de ella en un beso que decía todo lo que el idioma no podía. Willa le respondió sin vacilar, rodeándole el cuello con los brazos mientras él la sujetaba por la cintura. Cuando al fin se separaron, respiraban agitados, y Colt apoyó su frente contra la de ella. «Estoy enamorándome de ti, Willa», susurró. «Creo que lo estoy desde aquel día en la diligencia». El corazón de ella se elevó como si quisiera escapar del pecho. «Yo también te amo, Colt. Más de lo que creí posible en tan poco tiempo». Esa confesión transformó todo entre ellos. Aunque mantuvieron la prudencia, siempre acompañados o en lugares públicos, la intimidad que compartían en miradas y pequeños gestos hacía que cada encuentro tuviera un peso distinto, más profundo. Llegó octubre con su clima más frío y el anuncio del invierno. El pueblo empezó a prepararse para el Festival de la Cosecha, una celebración que reunía a familias de ranchos y granjas cercanas para un fin de semana de comida, música y comunidad. Willa ayudaba a decorar el salón de la iglesia cuando Marshall Briggs irrumpió por la puerta. Su rostro, normalmente tranquilo, estaba cargado de preocupación. «Ada Hawkins», llamó, buscando a la esposa del alcalde que organizaba la decoración. «¿Ha visto a Colt?» «Creo que está en el rancho de los Peterson», respondió ella. «Algo sobre una disputa por derechos de agua. ¿Qué ha pasado?» Briggs lanzó una mirada fugaz a Willa antes de responder. «Acaban de avisarme que 2 de los Reeves fueron vistos viniendo hacia acá, seguramente buscando vengar a su pariente que Colt abatió en agosto». A Willa se le heló la sangre al escuchar el apellido. Había intentado enterrar aquel recuerdo, pero aún sentía a veces el fantasma de aquellas manos toscas y aquel beso forzado. «¿Deberíamos preocuparnos?», preguntó Ada en un susurro temeroso. «Solo estamos tomando precauciones», dijo Briggs. «Ya envié aviso a Colt para que esté atento cuando regrese. Mientras tanto, lo mejor es que la gente se quede en casa hasta asegurarnos de que no haya peligro». Las mujeres abandonaron la iglesia deprisa. Willa esperó a que Briggs quedara solo y se acercó. «Marshall Briggs», dijo con voz firme aunque el corazón le golpeaba el pecho. «Esos hombres. Vienen por lo que me pasó, ¿verdad?» La expresión del marshal se suavizó. «No es culpa suya, señorita Porter. Ese Reeves eligió robar esa diligencia y eligió ponerle las manos encima. Colt hizo lo que debía hacer». «Pero ahora Colt corre peligro por eso», insistió ella. «Colt sabe cuidarse», aseguró Briggs. «Y ha salido de situaciones peores. No se preocupe». Pero las palabras no consiguieron calmarla. En su casa, sus padres ya sabían lo ocurrido. Abram lo había escuchado en la tienda general. «Dicen que esos Reeves que vienen son peores que el que te atacó», dijo Abram con gravedad. «Asesinos, no simples ladrones». «Edward, estás asustándola», le reprochó Laura. «Ya estoy asustada, mamá», admitió Willa. «Pero no por mí, por Colt». Laura suspiró con ternura. «Lo quieres de verdad, ¿no?» «Lo amo», respondió Willa sin titubear, «y no soportaría que algo le pasara por mi culpa».
No sería por tu culpa, dijo Abram. Sería por hacer su deber. Willa asintió, aunque el peso en su pecho no disminuyó. El resto del día lo pasó sobresaltándose por cada ruido de la calle, esperando ver aparecer a Colt sano y salvo. Pero las horas avanzaron y la inquietud se hizo más intensa. Cuando el sol ya estaba cayendo, vio desde la ventana a 2 jinetes acercándose despacio desde el este. Incluso con la luz menguante, supo que ninguno era Colt. Eran hombres toscos, peligrosos, con una forma de montar que infundía desconfianza. Su padre se aproximó a la ventana y su rostro se endureció. «Deben ser los Reeves», murmuró. «Iré a avisarle al marshal». «No», dijo Willa de inmediato. «Te verán. Yo iré por atrás, por el callejón». Antes de que pudieran detenerla, Willa salió por la puerta trasera y cruzó el pequeño huerto. El sol casi se había escondido, proyectando sombras largas que le daban cobertura mientras avanzaba hacia la oficina del marshal. Iba a mitad del camino cuando una mano le tapó la boca desde atrás, arrastrándola entre 2 edificios. El pánico la paralizó, hasta que escuchó la voz familiar. «Soy yo, Willa. Tranquila». Colt la soltó despacio, llevándose un dedo a los labios para pedir silencio. Tenía el rifle en la otra mano y el rostro en alerta total. «¿Qué haces afuera?», le susurró con dureza contenida. «Los Reeves acaban de entrar al pueblo», explicó ella con un hilo de voz. «Venía a avisarle al marshal. Los vi desde la ventana». La mandíbula de Colt se endureció. «Briggs ya lo sabe. Se ha colocado frente al salón. Irán allí primero buscando mi rastro». «Entonces deberíamos alejarnos de aquí», urgió Willa en un susurro agitado. «No hay tiempo», respondió él, asomándose con cuidado por el borde del edificio. «Ya desmontaron. Si nos movemos, nos verán». Como si sus palabras lo confirmaran, llegaron voces toscas, llenas de rabia, preguntando por «ese maldito alguacil que mató a nuestro hermano». Colt volvió hacia Willa, el rostro serio. «Quédate aquí, escondida. Pase lo que pase, no salgas hasta que sea seguro». «Colt, por favor», imploró ella, aferrándose a su brazo. «Te van a matar». «Lo intentarán», dijo él con una dureza tranquila. «Pero no pienso ponérselas fáciles». Le rozó la mejilla con una ternura inesperada. «Te amo, Willa Porter. No lo olvides». Antes de que ella pudiera responder, Colt desapareció entre las sombras, moviéndose con la agilidad silenciosa de un hombre acostumbrado al peligro. Willa se pegó al muro, el corazón golpeándole tan fuerte que creía que su escondite quedaría delatado. Desde su pequeña rendija, alcanzó a ver parte de la calle. Los Reeves estaban frente al salón, armas en mano, gritando el nombre de Colt y jurando que quemarían todo este maldito pueblo si no daba la cara. Marshal Briggs salió del salón con las manos levantadas. «Muchachos, no hay necesidad de armar este alboroto. Digan bien qué buscan». «Nuestra cuenta es con Wilcox», gruñó el más alto. «Mató a nuestro hermano Jeb». «Su hermano asaltó una diligencia y agredió a una joven», respondió Briggs con calma. «El deputy Wilcox cumplió con su deber. No nos importa lo que Jeb hacía». El segundo Reeves escupió al suelo. «Era familia, y su deputy va a pagar». «¿Ah, sí?» La voz de Colt resonó desde la entrada de la tienda general. «Entonces, ¿por qué no se encargan de mí directamente, en vez de amenazar a gente inocente?» Los Reeves giraron al mismo tiempo, apuntando sus armas hacia él. Willa apretó los dientes para no gritar mientras la calle estallaba en disparos. Colt se lanzó hacia un lado cuando las balas destrozaron la madera donde había estado parado. Aprovechando la distracción, Briggs desenfundó y disparó al Reeves más alto, acertándole en el hombro. El hombre retrocedió tambaleándose, pero devolvió tiros furioso. Los Silverdale Folks que observaban desde puertas y ventanas corrieron a buscar refugio. Willa se hizo más pequeña contra el muro, dividida entre su promesa y la necesidad desesperada de ayudar. El tiroteo, aunque breve, pareció interminable. Cuando el humo se dispersó, uno de los hermanos Reeves yacía inmóvil en medio de la calle,
El otro estaba arrodillado, presionando un costado ensangrentado, con su arma tirada varios metros atrás. Colt salió de detrás de un bebedero para caballos, apuntando aún con su revólver. Briggs se acercó por el otro lado y apartó el arma caída con una patada. «Se acabó, Reeves», dijo Colt con firmeza. «Tu hermano está muerto, y tú quedas arrestado». El herido levantó la mirada llena de odio. «Esto no termina aquí, Wilcox. Nuestros primos vendrán por ti, y por esa chica también». El gesto de Colt se endureció como roca. «Si la vuelves a nombrar, la cárcel será lo más suave que te pase». Con ayuda de Briggs, aseguró al prisionero y lo llevó hacia la comisaría. Al pasar cerca de donde Willa estaba escondida, ella vio sangre manchando la manga izquierda de Colt. Ese fue el momento en que ya no pudo contenerse. Salió corriendo de las sombras. «¡Estás herido!», exclamó tomando su brazo. Colt se quedó sorprendido, seguido de una mueca de disgusto al verla allí. «Te dije que te quedaras escondida». «¿Y quedarme ahí mientras te disparaban?», replicó ella. «Jamás». Briggs carraspeó. «Yo puedo llevarme a este desgraciado. Deje que la señorita Porter revise ese brazo antes de que deje un reguero de sangre por todo el pueblo». Colt dudó un instante, luego asintió y entregó su rifle al marshal. Cuando Briggs siguió hacia la comisaría con el prisionero, Colt miró a Willa con una mezcla de preocupación y resignación cariñosa. «Pudiste haberte lastimado». «¿Y tú también?», respondió ella, examinando el corte. «Esto necesita limpieza y vendas». «Es solo un rasguño», murmuró Colt. Pero la dejó conducirlo hacia el consultorio de Doc Mercer. Ya adentro, Willa encendió varios quinqués y preparó lo necesario. Colt se quitó el chaleco y la camisa, revelando un surco profundo donde la bala había arrancado carne. «¿Solo un rasguño?», dijo Willa con incredulidad mientras limpiaba la herida. Colt bajó la mirada, casi avergonzado. «Se ve peor de lo que duele. Los hombres siempre dicen eso», murmuró ella con una leve sonrisa. «Aguanta, esto va a arder». Cuando aplicó el antiséptico, Colt inhaló entre dientes, pero no se movió ni un centímetro. Willa trabajó con la misma precisión tranquila de siempre, limpiando la herida a fondo antes de empezar a cerrarla con puntadas firmes. «Te estás volviendo toda una experta en esto», murmuró Colt, observando cómo sus dedos ágiles se movían sin temblar. «Una habilidad que preferiría no tener que usar contigo otra vez», respondió ella con un suspiro. «Hoy me diste un susto terrible, Colt». Él bajó la mirada, el gesto suavizado. «Lo siento, pero no podía permitir que esos hombres amenazaran al pueblo, ni a ti». Willa terminó la última puntada y comenzó a envolver la venda limpia alrededor de su brazo. «Yo entiendo el deber. De verdad que sí», dijo en voz baja. «Pero no puedo perderte. No ahora que por fin te encontré». La mano libre de Colt subió para acariciar su mejilla. «No me vas a perder, Willa Porter. Te lo prometo». «No prometas cosas que un hombre en tu oficio no puede asegurar», murmuró ella al ajustar la venda. «La vida de un marshal nunca es sencilla». Colt quedó callado un instante, estudiando cada detalle de su rostro, como si lo memorizara. «Justo eso he estado pensando. En mi trabajo y en nosotros», dijo con determinación. El corazón de Willa dio un salto. «¿Qué quieres decir?» «Me gusta hacer ley y orden», explicó él. «Me da propósito proteger a la gente. Pero hoy, cuando esa bala me rozó, lo único que pensé fue en ti, en el futuro que podríamos tener. Si vivo lo suficiente para reclamarlo». «¿Colt?», empezó Willa, pero él le puso un dedo sobre los labios. «Déjame terminar. Briggs quiere retirarse en primavera, y la semana pasada Silas Hawkins vino a hablar conmigo sobre ocupar su puesto». «Eso es maravilloso», dijo Willa sonriendo con sinceridad. «Serías un gran marshal». «Le dije que lo pensaría», continuó Colt. «Ser marshal significa más responsabilidad, sí. Pero también menos viajes solos por el territorio, más tiempo en el pueblo, horas más estables.
Alzó la vista mirándola con una intención clara. Más tiempo para una familia, algún día. La respiración de Willa se quedó atrapada en su garganta. ¿Qué estás diciendo, Colt? Como respuesta, Colt metió la mano en su bolsillo con el brazo sano y sacó un pequeño objeto. Al abrir la palma, apareció un anillo de oro sencillo, con una diminuta perla al centro. Lo he llevado conmigo 2 semanas, confesó, la voz cargada de emoción. Esperando el momento adecuado, pensaba hacerlo con algo más romántico que un consultorio lleno de vendas y con sangre en mi camisa, pero después de hoy ya no quiero esperar. Los ojos de Willa se llenaron de lágrimas mientras Colt bajaba del borde de la camilla y se arrodillaba frente a ella, pese al dolor de su brazo. Willa Porter, dijo con el alma en la voz, te amo más de lo que imaginé que podía amar a alguien. Eres valiente, eres generosa. Eres exactamente lo que no sabía que necesitaba. ¿Me darías el honor de convertirte en mi esposa? El tiempo pareció detenerse. Willa lo miró, viendo al hombre que la había salvado de maneras que nadie más podría. El hombre que le enseñó lo que era un beso de verdad, lo que era sentirse cuidada, respetada. Sí, susurró primero, y luego más fuerte. Sí, Colt Wilcox. Me casaré contigo. La sonrisa de Colt iluminó toda la sala cuando deslizó el anillo en su dedo. Aunque su brazo herido le dolía, se puso de pie y la atrajo hacia sí, besándola con una ternura que prometía toda una vida juntos. La noticia del compromiso recorrió Silverdale como un rayo. Los Porter, aunque inicialmente preocupados por lo rápido del romance, dieron su bendición al ver la intensidad del cariño entre la pareja. Silas Hawkins estaba encantado, diciendo que contar con un Marshall casado daría más estabilidad a la comunidad. Fijaron la boda para el primer sábado de noviembre, antes de que el invierno volviera inaccesibles los caminos para los rancheros. Todo el pueblo se volcó en los preparativos. Las mujeres de la iglesia ayudaron a coser el vestido. Los rancheros donaron carne para el banquete, y los Silverdale Folks aportaron flores, manteles y cuanto pudieron. Con los días, Willa reflexionó sobre lo increíble que había sido todo su viaje desde que llegó a Silverdale. Lo que comenzó con miedo en una diligencia, con un beso robado por Jeb Reeves, la había llevado al amor verdadero con un hombre honorable. El día de la boda amaneció frío, claro y luminoso. La pequeña iglesia estaba repleta de gente vestida con sus mejores ropas. En la sala trasera, Willa se preparaba. Laura Porter ajustaba la caída del vestido de satén marfil, con cuello y puños de encaje. «Estás preciosa, hija», dijo con los ojos brillosos. «Tu padre y yo estamos tan orgullosos de ti». «Gracias, madre», respondió Willa, alisando su falda con manos temblorosas. «Aún no puedo creer que todo esto sea real». «¿Tienes dudas?», preguntó Laura con suavidad. «Sobre Colt, jamás», respondió ella. «Solo, todo ha pasado tan deprisa. Hace 3 meses ni lo conocía». Laura sonrió con esa sabiduría tranquila de las madres. Algunos amores se construyen despacio, ladrillo a ladrillo. Otros caen como un rayo. Los dos son verdaderos. Antes de que Willa pudiera contestar, se escuchó un golpecito suave. Abram Porter entró, elegante en su mejor traje. «Es la hora», murmuró Abram Porter, ofreciéndole su brazo con una ternura que siempre la tranquilizaba. «Tu novio te espera, y diría que está casi tan nervioso como tú». Willa respiró hondo, aferrándose al brazo de su padre para mantener el pulso a raya. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y la pequeña congregación se puso de pie, alcanzó a ver su primer vistazo de Colt Wilcox frente al altar. Vestía un traje negro recién estrenado, el cabello oscuro peinado con cuidado y la cara afeitada como si fuera un día sagrado. Pero lo que realmente la desarmó fue su expresión, una mirada tan llena de amor sincero, que cualquier rastro de nerviosismo en ella se evaporó. La ceremonia fue sencilla, pero cargada de significado.
Colt pronunció sus votos con una voz firme, y la de Willa solo tembló ligeramente mientras prometía amarlo y honrarlo hasta el fin de sus días. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, el beso que Colt le dio fue suave pero apasionado, arrancando vítores de los invitados. La celebración posterior fue animada, llena de música, risas y baile que se prolongaron hasta avanzada la noche. Willa y Colt casi no se separaron, recibiendo felicitaciones de los Silverdale Folks, que parecían venir de todos los rincones del condado. Cuando el bullicio empezó a disminuir, Colt tomó la mano de su esposa y la condujo afuera, hacia la quietud fresca de la noche. «Señora Wilcox», murmuró él, saboreando el apellido como si fuera una melodía. «¿Eres feliz?» Willa levantó la mirada hacia su esposo, sintiendo que el corazón ya no le cabía en el pecho. «Más de lo que jamás soñé», aseguró, acariciando su mejilla. «¿Y tú?» «Mucho más de lo que puedo decir», respondió abrazándola. «Ese día que vi cómo robaban la diligencia, jamás imaginé que estaba cabalgando hacia mi destino, que la joven asustada que iba dentro sería mi esposa, mi compañera, mi vida». «Es increíble, ¿verdad?», murmuró ella, «que algo tan hermoso haya nacido de algo tan terrible». Colt asintió, volviéndose serio. «Tu primer beso fue arrancado con miedo, pero desde hoy, cada beso será dado con amor». Y para demostrarlo, se inclinó y la besó con una devoción que prometía vida entera. Bajo el cielo inmenso del oeste, Willa Wilcox entendió que a veces los comienzos más inesperados llevan a los finales más perfectos. Su nuevo hogar era una casa modesta pero acogedora de 2 pisos, en las afueras del pueblo, antes propiedad de los Wilkers, una pareja mayor que se había mudado al este. Colt había pasado semanas reparando, pintando y ajustando cada detalle, queriendo que todo estuviera perfecto para ella. Aquella primera noche como esposos, al cruzar el umbral, Willa sintió un leve cosquilleo de temor. Lo amaba, sí, pero la intimidad del matrimonio era un territorio desconocido, algo que su madre le había explicado de forma muy práctica, pero que todavía le parecía misterioso, quizá un poco intimidante. Colt lo notó enseguida. «Tenemos todo el tiempo del mundo», susurró, besándole la frente. «Nada tiene que ocurrir hasta que tú lo desees». Ese respeto profundo solo hizo que Willa lo amara más. Y conforme la noche avanzó, la paciencia y la ternura de Colt transformaron su inquietud en asombro y su miedo en una felicidad tranquila y cálida. Los meses de invierno pasaron como un sueño. En febrero, Colt aceptó oficialmente el puesto de Marshall Wilcox, sucediendo a Marshall Briggs, y Willa siguió ayudando a Doc Mercer una vez por semana, además de dar clases de música a los niños del pueblo. Solo una sombra ensombrecía su tranquilidad: el recuerdo de la amenaza del último Reeves. Aunque condenado a 15 años en prisión territorial, sus palabras sobre venganzas familiares a veces regresaban a la mente de Willa. Colt intentaba tranquilizarla. «Los bandidos dicen muchas cosas», repetía. «Casi nunca lo cumplen». Aún así, él permanecía atento, siempre cuidadoso cuando salía. La primavera llegó levantando alfombras de flores silvestres por las llanuras. Silverdale creció con nuevas familias atraídas por la tierra fértil y la seguridad bajo la vigilancia de Marshall Wilcox. En abril, Willa hizo un descubrimiento que la llenó de alegría y algo de vértigo. Esperaba un hijo. Cuando se lo dijo a Colt, la reacción de él fue todo lo que ella había deseado. La levantó en brazos, girándola en la cocina antes de detenerse bruscamente, preocupado. «Un bebé», murmuró con reverencia posando la mano en su vientre casi plano. «¿Nuestro bebé, Willa? ¿Lo puedes creer?» «Todavía me estoy acostumbrando», confesó ella sonriendo. «Pero sí, llegará en noviembre, según Doc Mercer». La alegría se contagió rapidísimo por todo el pueblo. Los padres de Willa estaban encantados. Abram planeaba enseñarle a leer y Laura ya había empezado a tejer pequeñas prendas. Con el verano y la barriga de Willa creciendo,
Colt se volvió aún más protector. Cada salida la acompañaba. Cada día pasaba a verla al menos 2 veces. «Estás exagerando», le dijo un atardecer en el porche, disfrutando la brisa tras un día sofocante de julio. «Estoy embarazada, no hecha de cristal». Colt se rió con cierta vergüenza, apretando su mano. «Lo sé. Es solo que tú y nuestro bebé son mi mundo entero. Pensar que algo pueda pasarles». No terminó la frase, pero Willa lo entendió. Le apretó la mano con cariño. «No va a pasar nada. Silverdale está bien cuidada, en gran parte gracias a ti». Colt asintió, aunque en sus ojos seguía esa preocupación silenciosa. «Hoy recibí un telegrama del Marshal de Yuma. Clete Reeves se fugó durante un traslado de presos». La sangre de Willa Porter se heló al instante. «El hermano, el que nos amenazó». «Ese mismo», confirmó Colt Wilcox con el ceño oscuro. «Creen que va hacia el este, lejos de aquí, pero ya avisé a todos para que estén atentos, por si acaso». Aún con sus palabras tranquilizadoras, una inquietud espesa se instaló sobre Willa como una sombra larga. Esa noche, mientras escuchaba la respiración tranquila de Colt junto a ella, llevó una mano protectora a su vientre redondeado, jurando en silencio que nada tocaría al hijo que llevaba dentro. El verano pasó sin sobresaltos. Las noticias que llegaban situaban a Clete Reeves en Texas, aparentemente buscando suerte en otro lado, dejando atrás su amenaza. Poco a poco, el miedo perdió filo. Con el otoño llegaron las primeras brisas frías y el festival de la cosecha. Willa, ya de 7 meses, participó menos que el año anterior. Observó desde un costado mientras Colt competía en el concurso de tiro, ganando sin esfuerzo y arrancando aplausos orgullosos de los Silverdale Folks. «Presumido», bromeó ella cuando él le tendió el premio, un cuaderno de cuero finamente trabajado. «Solo para ti», respondió con picardía, ayudándola a ponerse de pie. «¿Volvemos a casa? Te ves cansada». Willa asintió, agradecida por su cuidado constante. El embarazo había sido amable con ella, pero el peso extra y los movimientos del bebé la dejaban agotada. Caminaban despacio por el pueblo, saludando a vecinos y amigos mientras el sol se escondía y estiraba sombras largas sobre la calle polvorienta. Entonces Willa lo notó, un desconocido observándolos desde la entrada de la tienda general. Algo en su postura le provocó un escalofrío. «Colt», murmuró, dándole un leve codazo. «¿Lo conoces?» Colt siguió su mirada tensándose de inmediato. No podría decirlo con certeza. «Quédate aquí». Antes de que Willa pudiera protestar, él ya avanzaba hacia el hombre, con la mano cerca del revólver enfundado. El desconocido se irguió al verlo acercarse. Aunque estaba lejos, Willa alcanzó a distinguir cómo su rostro se transformaba en pura hostilidad. Todo ocurrió tan rápido que apenas pudo procesarlo. La mano del extraño bajó a su cinturón, desenvainando un arma con una velocidad entrenada. Colt fue más rápido. Sacó la suya con un movimiento limpio mientras gritaba una advertencia. Los disparos retumbaron por toda la calle, rebotando entre los edificios. Willa vio con horror cómo ambos se tambaleaban. Colt, por una bala que lo alcanzó en el hombro. El desconocido, por el tiro certero de Colt que le atravesó el pecho. El forastero cayó hacia atrás, su revólver chocando contra el suelo. Colt permaneció de pie por un instante. Luego cayó sobre una rodilla, apretándose el hombro herido. Willa corrió sin pensar en el dolor punzante que le atravesó la espalda baja. «¡Colt!», exclamó, llegando a su lado mientras varios hombres corrían para ayudar. «Estoy bien», gruñó él, dejando que ella lo ayudara a levantarse. «Solo me rozó». Doc Mercer llegó abriéndose paso entre la gente, examinando rápidamente la herida. «Llévenlo a mi consultorio», ordenó, sosteniéndolo por el otro lado. Mientras se alejaban, Willa miró de reojo al hombre caído. Silas Hawkins se había arrodillado junto a él, buscando algún signo de vida. «Está muerto», anunció con gravedad. «¿Alguien lo reconoce?» «Yo sí».
respondió una voz. Era Hank Wilson, del establo. Vino ayer a alquilar un caballo. Dijo que se llamaba Reeves, Anderson Reeves. A Willa se le aflojaron las rodillas. El brazo de Colt se tensó a su alrededor, sosteniéndola a pesar de su propio dolor. «Un primo», murmuró con amargura. Seguro uno de esos primos que Cleet dijo que vendrían. La realidad cayó sobre ella como un balde de agua helada. La amenaza había sido real, y había llegado a Silverdale buscando sangre. En el consultorio, Doc Mercer extrajo la bala, limpió la herida y vendó el hombro de Colt. Era doloroso, sí, pero no mortal. El médico aseguró que sanaría con descanso. Lo que significa nada de trabajo por 2 semanas, sentenció. Ese hombro necesita tiempo. Colt parecía querer protestar, pero se rindió ante la mirada suplicante de Willa. Está bien, accedió con un suspiro. 2 semanas. Cuando por fin regresaron a casa, ambos estaban exhaustos. Mientras Willa lo ayudaba a quitarse la camisa ensangrentada y acomodarse en la cama, sus manos temblaban sin control. Murmuró él, tomándole la muñeca con suavidad. Se acabó, Willa. Ya no puede hacernos daño. ¿Y si vienen más?, susurró ella, la voz quebrada. Si más primos, si más venganzas. Colt la hizo sentarse junto a él. Puede que sí, admitió con honestidad. Pero no podemos vivir temblando por lo que podría pasar. Eso no es vivir. Y menos para nuestro hijo. Posó su mano sobre el vientre redondeado de Willa. Como si entendiera, el bebé dio una fuerte patada contra su palma. ¿Ves?, sonrió Colt. Hasta nuestro pequeñito está de acuerdo. Willa sonrió también, aunque el miedo todavía anidaba en algún rincón de su pecho. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Vivimos», respondió Colt con una serenidad férrea. «Vivimos. Nos queremos, Willa. Nos queremos de verdad, y queremos a este hijo que viene en camino. Levantamos nuestra vida aquí, en Silverdale. Y sí, seguimos atentos, pero no dejamos que el miedo mande sobre nosotros». Sus palabras, dichas con aquella firmeza tranquila que solo Colt sabía usar, lograron aquietar el torbellino que le agitaba el pecho. Willa se inclinó para besarlo con suavidad, cuidando de no tocarle el hombro herido. «¿Cuándo te volviste tan sabio, Marshall Wilcox?», murmuró ella contra sus labios. «Más o menos desde que me enamoré de la hija de un maestro venido de Boston», respondió él, atrayéndola con su brazo bueno para otro beso lento. Las 2 semanas siguientes pasaron con una lentitud desesperante, sobre todo para Colt, que detestaba la inactividad. Willa, en cambio, no lograba quitarse la costumbre de mirar la calle cada vez que salía, como si en cualquier momento pudiera aparecer otro hombre con sed de venganza. No apareció ninguno, y poco a poco la vida en Silverdale recuperó su ritmo habitual. Colt volvió a sus obligaciones como Marshall, aunque delegaba más trabajo en sus ayudantes para mantenerse cerca de casa, mientras la fecha de parto se aproximaba. Noviembre llegó con la primera nevada, tiñendo el pueblo de blanco y creando un ambiente silencioso, expectante, igual que el de Willa, que sabía que el momento estaba muy cerca. Doc Mercer calculaba que sería cuestión de días. El cuarto del bebé ya estaba listo. Una habitación pequeña junto a la suya, llena de muebles hechos a mano y mantitas suaves. La noche del 22 de noviembre, mientras Colt avivaba el fuego, Willa sintió un dolor agudo atravesarle el vientre. Soltó un jadeo y agarró con fuerza el brazo del sillón. Colt estuvo a su lado al instante. ¿Es hora? Ella asintió, sin poder hablar cuando otra contracción llegó casi de inmediato. La cara de Colt palideció, pero su reacción fue rápida y precisa. La llevó al dormitorio, mandó al Sammy Tate a buscar al doctor y a Laura Porter, y puso agua a calentar tal como se le había indicado semanas atrás. El parto fue largo y duro, durante toda la noche y hasta bien entrada la mañana siguiente. Willa soportó oleada tras oleada de dolor, aferrándose a la presencia firme de Colt, que no se apartó ni un segundo. Le limpiaba la frente, le sostenía la mano,
Le susurraba al oído incluso cuando Doc Mercer insinuó que el parto venía complicado. «Puedes hacerlo, Willa», le murmuró Colt en medio de una de las contracciones más fuertes. «Eres la persona más fuerte que conozco. Nuestro bebé necesita que aguantes solo un poquito más». Sus palabras fueron un ancla, y con un último esfuerzo colosal, Willa trajo al mundo a su hijo. El llanto agudo del recién nacido llenó la habitación, el sonido más hermoso que ella hubiera escuchado jamás. «Un niño», anunció el doctor, colocándolo sobre el pecho de Willa. «Un niño fuerte y sano». Ella lo miró a través de lágrimas de agotamiento y alegría. Era perfecto. Deditos diminutos, un mechón de cabello oscuro. Y al abrir los ojos un instante, el mismo gris tormenta que su padre. La mano de Colt tembló cuando tocó la mejilla del niño. «Es increíble», susurró con la voz ronca. «Tú eres increíble, Willa». Lo llamaron Edward Kane Wilcox, en honor a Abram Porter y al propio Colt. Pronto todos empezaron a decirle Eddie, y aquel pequeño se convirtió en el centro de su existencia. El invierno pasó entre desvelos y descubrimientos. Colt resultó ser un padre natural, tan tierno como era valiente. Pasaba horas con Eddie en brazos, hablándole del oeste, prometiéndole que un día le enseñaría a montar y a disparar. En primavera llegó una noticia definitiva. Cleet Reeves había muerto en un asalto a banco en Texas. La amenaza que había pesado sobre ellos durante tanto tiempo desapareció al fin. Willa sintió un alivio profundo, como respirar después de años con el pecho apretado. Silverdale siguió creciendo. En 1885 llegó el ferrocarril, y el pueblo se llenó de nuevas oportunidades. Colt fue reelegido Marshal por unanimidad del Consejo. Su reputación de justo y valiente lo convertía en la guía natural de una comunidad en expansión. Willa continuó ayudando a Doc Mercer hasta que el doctor la nombró oficialmente su asistente. Su experiencia durante su propio parto difícil despertó en ella una vocación: acompañar a otras mujeres en el camino de dar vida. Así empezó a formarse como partera. En 1887 la familia volvió a crecer. Nació su segunda hija, Rosie Wilcox, una niña rubia con el carácter decidido de su padre y la dulzura de su madre. Eddie, ya de 3 años, se proclamó su guardián personal y se tomó el papel muy en serio. Los años trajeron retos. Disputas entre rancheros, borrachos problemáticos, algún forajido de paso. Pero nada comparado con el peligro que alguna vez los acechó. En la primavera de 1893, 10 años después de haber llegado a Silverdale, Willa estaba en el porche de su casa, ahora ampliada para su familia numerosa, mirando cómo Colt enseñaba a Eddie, de 9 años, a lanzar el lazo a un poste. Rosie, con 6, estaba sentada cerca, haciendo una corona de flores, mientras su hermanito de 3 años, Tom Wilcox, trataba de imitarlos con un pedazo de cuerda. La escena le llenó el corazón de un calor tranquilo. Esta era la vida con la que nunca soñó, y que sin embargo la encontró a ella, lejos de Boston, en este rincón del oeste que se convirtió en su verdadero hogar. Colt levantó la vista y la miró desde lejos. Aún después de una década, la sonrisa de su marido todavía la hacía sentir mariposas. Colt dijo algo a Eddie Wilcox, luego cruzó el patio y subió al porche en 2 zancadas, ansioso por llegar hasta ella. «¿Qué se te pasa por la cabeza para estar tan seria?», preguntó, rodeándola con sus brazos fuertes y cálidos. Willa Porter se dejó abrazar, disfrutando de aquella sensación de hogar que solo él sabía darle. «Pensaba en cómo empezó todo», confesó ella. «Aquel día en la diligencia, el forajido, el miedo». Los brazos de Colt se apretaron un poco más alrededor de su cintura. No fue precisamente el comienzo más romántico para una historia de amor, admitió él con una media sonrisa. «Pero mira cómo terminó», dijo Willa, señalando a sus hijos, a su casa, a la vida entera que habían levantado juntos. «Mi primer beso fue dado por miedo, pero todos los que vinieron después fueron dados por amor.
Y nos quedan miles más, prometió Colt, inclinando la cabeza para demostrárselo con un beso que, pese a los años y a los 3 hijos, todavía tenía el poder de hacerle temblar las rodillas. El sol empezó a ponerse sobre Silverdale, tiñendo el cielo de dorado y rosa, y allí, envuelta en los brazos de Colt Wilcox, con la familia que habían creado jugando cerca, Willa Wilcox supo con absoluta certeza que algunos caminos, aunque empiecen con miedo, siempre llevan exactamente al lugar donde uno estaba destinado a llegar.